Se vendió un terreno por 1,000,000. ¿Esa fue? No, fue la que fue de 1.200.000 y a 400.000. Ah, es el primer caso que hicimos. Sí, Ok, 1,200,000 y las deducciones autorizadas fue de 534,170 y tenemos una ganancia de 665,840. ¿Ahí? sí, es ese. Ok, a los 665,840, que fue la ganancia, lo dividimos entre el número de años desde que lo compramos hasta que lo vendimos y quedamos que eran 5 años. Lo dividimos y nos dio la base gravable por enajenación y le aplicamos una tarifa que no es cualquier tarifa, es una tarifa por enajenación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, y de ahí nos dio el ICR por enajenación de bien inmueble. Aquí estoy aplicando, ¿qué artículo estoy aplicando acá? ¿Qué artículo apliqué? ¿Cuál? ¿El 126? El 126, que es la que van a estudiar en la actividad que les estoy dejando. Ok, entonces aquí aplicamos el artículo 126 de ICR y este es el procedimiento este es el ICR federal, los 53,417. Ahora nos tenemos que ir al artículo 127 de la ley de ICR. El artículo 127 de la ley de ICR que ustedes van a leer les establece que deben de calcular el famoso ICR que le va a corresponder al Estado, o como muchos le llaman, el famoso impuesto cedular. Repito, el artículo 27 me da que cuando yo haga enajenación, aparte de determinar el impuesto federal, que es tengo que determinar un impuesto que le va a corresponder al Estado por la venta que hice de terreno. Si alguien me lee el artículo 127, ¿cómo vamos a calcular el impuesto del Estado? Alguien que me lea. Dice, con independencia de lo dispuesto en el artículo 126 de esta ley, los contribuyentes que enajenen terrenos, construcciones o terrenos y construcciones efectuarán un pago por cada operación aplicando la tasa del 5% sobre la ganancia obtenida en los términos de este capítulo, el cual se tendrá mediante la declaración que presentan ante las oficinas autorizadas de la entidad federativa en el cual se encuentra ubicado en el inmueble de que se trate. Ok. En otras palabras chapanecas y resumido, independientemente que calcules el ICR federal, tendrás que calcular un ICR que le corresponde al Estado, que repito, se llama impuesto cedular, y que se va a calcular sobre qué, sobre la base gravable o sobre la ganancia por enajenación, según lo que leyó la contadora. Sobre la ganancia, entonces aquí tenemos ya la ganancia. Ganancia por enajenación, ¿cuánto fue la ganancia por enajenación? 665,840. Estos 665 es la ganancia, lo vamos a multiplicar por una tasa. ¿Cuánto es la tasa que nos marca el 127? 5,25%. 5%. Por lo tanto, el impuesto del Estado, este es el ICR estatal o llamado impuesto cedular, es de 332. Entonces, el impuesto federal nos dio 53 y el impuesto del Estado nos dio 32. La ley señala, si ustedes lo van a leer este artículo, la ley señala en el siguiente párrafo
que lo que le corresponde al Estado se lo tenemos que pagar y va a ser acreditable con base, va a ser acreditable el impuesto cedular contra el impuesto del artículo 126. Entonces, tenemos que determinar el ICR que le va a corresponder a la federación y al ICR que le va a corresponder al Estado por enajenación de bien inmueble. Entonces, ¿cómo se va a determinar cuánto le corresponde al Estado y cuánto le corresponde al federal? Muchos dicen así: el federal me dio a pagar 53 más lo que me dio el Estado, le voy a pagar al gobierno 86,000 pesos, y eso no es cierto. La ley señala que el impuesto federal, que es lo del artículo 126, es el impuesto total y no puede excederse de esa cantidad. ¿Cuánto es el total? 53,417. Lo que nos dé en el artículo 122, ese es el total del impuesto que voy a pagar. Yo no puedo pagar más de lo que me indica el artículo 126. Bueno, si el 126 me dio a pagar 53, el artículo 127 establece que lo acreditemos contra el artículo 126 y la diferencia será el ICR a pagar a la federación. ¿Qué es acreditamiento? Que lo tenemos que restar. Tenemos que restar el ICR del Estado. Lo que nos está diciendo es que al total que te dio en el artículo 126, que le corresponde totalmente al SAT, por ley de coordinación fiscal, le vamos a dar un 5% de mi ganancia. En este caso nos dio 33,292. Eso yo sé que es del federal, pero por la ley de coordinación le vamos a dar al Estado una parte, que en este caso sería los 33,292. Y la diferencia se lo vamos a dar a Satanás. ¿Cuánto es la diferencia de los 53 menos los 33? Sería 20,125. En resumen, si yo sumo 33 más 20, me tiene que dar el total de impuesto que me salió en el artículo 126. Y este sería la determinación del impuesto que le corresponde una parte al Estado y una parte a la Federación. Esto se lo tendríamos que dar al Estado y esto se lo tendríamos que dar a la Federación, y la suma de los dos nos tiene que dar lo que salió en el artículo 126. Y aquí sí es fin del pago provisional. Ahora sí, dudas. Es decir, se resta. Se resta, lo voy a poner aquí. El resultado del artículo 126 es lo que yo debo de pagar como máximo. ¿Cuánto me dio el artículo 126? Aquí lo hicimos. Artículo 126. Pago provisional. El pago provisional me salió a pagar 53,417. Yo se lo debí de pagar todo a la Federación. Se lo debí haber pagado todos los 53,000 pesos, como siempre, al SAT. Pero como en este tipo de régimen,
existe una coordinación entre el Estado y la Federación cuando se enajene bienes inmuebles. La Federación le dijo al Estado, cada vez que vendan en tu estado de Chiapas un bien inmueble, te vamos a dar una parte de ese impuesto y la otra parte nos lo va a pagar el contribuyente. Entonces, el artículo 126 me sale que voy a pagar al fisco 53,417. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, hasta ahí sí. Ahora, la ley dice, calcula el 5% sobre la ganancia que obtuviste y el resultado dáselo al Estado. Mi ganancia fue 665,000, que es este. Lo voy a multiplicar por el 5% y el resultado, de acuerdo al artículo 127, es lo que le debo de dar al Estado. Eso se lo tienes que restar al total de impuesto. Los 33,292 lo voy a restar. Esto es acreditamiento. Lo resto porque esto es del Estado. La diferencia entre los 53 menos los 33 que le voy a dar al Estado le va a corresponder a la Federación. En otras palabras, al SAT. Para que lo que le pago al Estado más lo que le pago a la de Federación va a dar los 53,417. No sé si ahí quedó más claro. Sí, profe, ya. Es que me había confundido, pero yo entendí. Okay. Gracias. Entonces, no es que estoy pagando más impuestos, no. Estoy dándole de mi total una parte al Estado y una parte y la otra le queda a la Federación. ¿Dudas? ¿Dudas? Maestro, ¿en qué artículo podemos encontrar eso que dijo que lo que marque el total del ISR es lo máximo que se puede pagar de impuestos? No lo dice de esa manera, pero bueno, lo vamos a leer. Vamos al artículo 126. 127, porque es lo del Estado. 127. Decir menos, contadores, al decir menos, estoy haciendo un acreditamiento porque lo estoy restando. De los 53,000, estoy acreditando o restando lo que le corresponde al Estado. Este menos significa acreditamiento. Lo que saqué en el artículo 126, estoy acreditando o restando lo que responde al Estado. Y por lógica, la diferencia le voy a dar al SAT. ¿Estamos? La palabra acreditamiento en fiscal significa menos. Ya. Bueno, ahora sí. Segundo párrafo del 127. Léalo despacito para que lo podamos ir digiriendo. Ok. Acreditamiento contra el pago provisional. El impuesto que se pague en los términos del párrafo anterior será Ahí, acreditable. a ver, el impuesto que es, ¿cuánto, aquí en este caso, cuánto es el impuesto que determinamos de conformidad al artículo 127? El 5%. No, el importe, el impuesto. Los 33,000. Los 33,000. 33. Así. Los 33,292 es el impuesto que determiné o que voy a pagar conforme al párrafo anterior. A eso se refiere, a los 33,292. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Será que? Acreditable. Ahí está, será acreditable, es decir, lo voy a restar. La palabra acreditable significa menos. ¿Contra qué? El pago provisional ¿De qué? que se efectúe por la misma operación en los términos del artículo 126 de ¿Y esta ley. cuánto te dio en el 126? Los 53,000. $53,417. Así es. Entonces me está diciendo, no te lo va a decir así, la ley nunca te va a decir menos esto, no, tenemos que entenderle.
Ese es el problema de lo fiscal. Aquí me está diciendo, el impuesto que tú vas a pagar o pagas conforme al 127, por eso te dice en términos del párrafo anterior. Y si checas el párrafo anterior, te está diciendo que muy independiente que calcules el 126, cada contribuyente que venda un terreno, construcción o terreno o construcciones, deberá efectuar un pago por cada operación aplicando el 5% sobre la ganancia obtenida, que es lo que hicimos acá. A la ganancia, este es el primer párrafo. Si lo queríamos ver así, este es el primer párrafo. Aquí estoy aplicando el primer párrafo. Y aquí estoy aplicando el segundo párrafo. Donde me dice que el resultado que obtenga con el párrafo anterior lo voy a acreditar con lo que me obtuve en el 126. Por lógica, la diferencia le queda al SAT. Pero no te lo va a decir así. Inclusive viene una aclaración más. ¿Qué más? ¿Hasta ahí ya quedó claro o no? Sí, Sí, de mi parte sí. Ahora, léamelo donde dice punto y seguido, para que pongamos aquí de una vez el ejemplo cuando da más, algo así menciona. Vamos a ver. Cuando el pago a que se refiere este artículo exceda del pago provisional determinado conforme al citado precepto, únicamente se enterará el impuesto que resulte conforme al citado artículo 126 de esta ley a la entidad federativa de que se trate. Ok, vamos a ver si se comprendió. A ver, ¿qué me está dando a entender ese párrafo? Cuando el ICR dice aquí, de este artículo, ¿qué? Exceda. Vamos a suponer que aquí en lugar de 33 me hubiera dado 60,000 pesos. A ver si se entiende. Aquí me dio 60,000 pesos. Y en el federal del 126, el total, me había dado 53. ¿Qué pasa ahí? ¿A quién le pago? ¿Cuánto le pago? ¿Le pago al SAT o le pago al Estado? Pura lectura. únicamente se Al haría SAT. lo del Estado, que son los 53. Excelente. Ahí, esa es comprensión de lectura. Y no le va a decir eso numéricamente la ley. Dice, cuando el pago a que se refiere este artículo, ¿qué artículo? El 127. Aquí está hablando del 127. Ahí está. Cuando el pago a que se refiere este artículo exceda, aquí excedió, del pago provisional conforme, el pago provisional es el artículo, aquí este es el pago provisional del 126. Cuando exceda el resultado del Estado contra el 126, menciona, únicamente se entera el impuesto que resulte conforme el 126, es decir, este es lo máximo. Ahora la pregunta es, ¿y a quién se lo doy? Quedaría únicamente para el Estado. Así es, en resumen, tendría yo lo siguiente. ICR del Estado, no le voy a dar los 60, le voy a dar el tope, 53, porque es lo que me salió de pago provisional máximo. Y a la Federación, es decir, a Satanás, 0. O sea, no le voy a pagar nada al SAT. Solamente le voy a enterar al Estado. Así quedaría su resumen. ¿Sí quedó eso? Ok. Eso, por eso son interpretaciones.
este es el dolor de cabeza de nosotros cuando algo nuevo sale y no sabemos cómo le vamos a interpretar. Entonces, dudas antes de que ponga yo el otro caso. Cuando sí pasa. Esta ganancia, al someterlo a la tarifa, puede dar menos que el 5%. Puede dar menos. Por ejemplo, si yo pongo, voy a suponer, no sé, 100,000 pesos acá. Vamos a suponer que al aplicar la tarifa, aquí me dé 20,000. Puede dar, ¿no? Hay que someterlo a tarifa, no sé. Y aquí, si fuera 100,000, ¿cuánto sería? No, tendría que ser menos, no sé. Me diera 2,000. En esos casos, cuando este es mayor, porque puede darse el caso, que sea mayor el 5% que la aplicación de la tarifa, en ese caso, ¿cuál pago? ¿El pago 2,000 o pago 5,000? Los 2,000. Los 2,000, ese es el tope. Pero puede darse el caso, ¿no? Y los Pero 2,000 quedarían íntegros para el Estado. Así es, como el caso que vimos acá. Pero hay que hacer números, hay que ver, sí puede pasar eso, contador. Por eso viene el texto de ley. Por si llegara a pasar eso, pues nada más se lo pagas al Estado. ¿Vale? Ok, profe, gracias. Bueno, a ver. Caso número 2.